Dios me lo bendiga, amados hermanos. Aquí el siervo Irving saludándoles a través de este medio, Palabra Eficaz. Estamos aquí con el sargento Salvador Ramírez. Damos gracias a Dios porque en este día tuvo la celebración, tuvo una ceremonia de promoción. Después de cabo, ahora ya es sargento. Y en este día estamos contentos. Hermano Chavita, ¿nos quiere dar algunas palabras para el canal? Dios me los bendiga y muchas gracias por el apoyo al canal y sigan viendo los videos y sigan compartiendo la palabra de Dios y no se desanimen, ánimo, sigan en el camino del Señor, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por la vida de mi hermano, por todos aquellos que nos ven y sobre todo la palabra de Dios que no vuelve a él vacía, cumple su propósito. Seamos fieles al Señor. A Dios sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí, yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí, yo amo su casa. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu fidelidad, una vez más que nos prestas la vida, la salud, la familia, el trabajo, las fuerzas. Agradecidos contigo, Señor, porque hasta aquí nos has sostenido en tu mano poderosa. Padre, yo ruego por todos aquellos que nos ven a través de este medio, Palabra Eficaz, que seas tú bendiciendo sus vidas, seas tú dirigiéndolos a tu verdad y que cada día, Señor, vivamos para ti. Nos despojemos, Señor, de toda carga, de todo peso y aprendamos a depender de ti, viviendo en obediencia para agradarte. Te doy gracias, Señor, por este medio, por todos aquellos, mi familia, hermanos, Señor, amigos, que seas tú, Señor, usando esta palabra, Señor, para traer libertad, seas tú cumpliendo el propósito en sus vidas y ayúdanos a seguir fieles, Señor, en cada momento de nuestra vida. Tuya es la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias, amados hermanos, una vez más que podemos compartir la palabra del Señor. Yo siempre digo, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, ya que esto es parte de nuestra humildad, reconocer que siempre estamos en dependencia de Dios, que siempre el Espíritu Santo nos enseñará algo nuevo. No sé si a ti te ha pasado que cada vez que lees la Biblia, si lo vuelvas a leer el mismo pasaje, siempre hay algo nuevo que el Señor nos enseña. Así que prácticamente no hemos terminado de crecer, sino que estamos en ese proceso de crecimiento hasta que lleguemos a la estatura hacia un varón perfecto. Hoy estaremos con la segunda parte de esta predicación, Mártires de Cristo. Mártires de Cristo. En la primera parte, en Mártires de Cristo, quiero resaltar algunos puntos en cuanto a las aflicciones de todos los creyentes en Cristo Jesús en este mundo. Número 1, las persecuciones y tribulaciones de la iglesia de Dios a lo largo de la historia es para consolación. Eso lo dice el apóstol Pablo en la segunda a los Corintios, capítulo 1, de los versículos 3 al 7 y segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 4. Dios nos da consuelo en esos momentos de aflicción y nos hace ver que el mundo de pecado en que vivimos no es nuestro destino final, no es nuestra morada final. Número 2, las aflicciones de la tribulación en los creyentes nos purifican, haciéndonos dignos del reino de Dios por el cual padecemos. Eso lo dice el apóstol Pablo en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, y siendo dignos del llamamiento divino. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Por lo cual estamos puestos, eso es lo que dice el apóstol Pablo, Dios nos ha puesto precisamente para soportar esta aflicción. Ahora, la purificación es un proceso donde Dios permite la aflicción y la angustia de sus escogidos con la finalidad de quebrantarles en la debilidad, porque es ahí donde el poder de Dios se perfecciona y se manifiesta en la vida de sus escogidos, purificándolos
limpiándolos y emblanqueciéndolos. Tal vez ahorita no lo entiendas lo que yo te voy a decir. Quizá más adelante lo comprenderás, pero solo los predestinados de Dios pasarán este proceso, al igual que en los tiempos finales que vendrán. Si tú te fijas en el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículos 9 y 10, Dios le dijo a Daniel: cierra estas palabras que son hasta el tiempo del fin. Y en el versículo 10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. La maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará. Eso ya lo hemos encontrado en Mateo 24. Los impíos procederán impíamente, es decir, nunca se volverán a Dios. Aunque Dios les haya dado la oportunidad y les haya hablado de su salvación, ellos lo han rechazado. Como hoy en nuestros días, que hay gente que rechaza a Dios. Dios ya conoce sus pensamientos y el deseo malvado de su corazón, por lo cual no eran dignos ni predestinados para esa salvación. Y luego dice: ninguno de los impíos se entenderá, porque no tienen la iluminación del Espíritu Santo. Por eso es que no entienden. Pero los entendidos comprenderán, es decir, los escogidos de Dios. Vamos a ver cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Mediante estas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Vea cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Muchos pasarán por los sufrimientos anunciados y saldrán de ellos purificados y perfeccionados. Los malvados seguirán cometiendo maldades sin entender lo que pasa, pero los hombres sabios lo comprenderán todo. Es decir, Dios es quien nos da la sabiduría. Dios dará la sabiduría en ese momento. La versión israelita mesiánica Kadosh dice: muchos tienen que ser probados y completamente blanqueados y probados por fuego y hechos Kadoshim. Pero los transgresores transgredirán y ninguno de los transgresores entenderá, pero los sabios lo entenderán. Y número 3, la aflicción de las persecuciones a los creyentes nos dará la fortaleza para enfrentar y luchar con valor. Somos fortalecidos por Dios para cumplir la misión y el propósito suyo. Vea en Hechos capítulo 8 versículo 1, dice que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Pero vea, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y esto para que se cumpliera lo que había dicho Jesús en Hechos capítulo 1 versículo 8, de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pareciera coincidencia que lo que se dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8 se cumpliera en Hechos 8 versículo 1, pero ya era designio de Dios que así fuera, y que esta persecución contra la iglesia era voluntad de Dios y propósito suyo para expandir y extender el evangelio más allá de Jerusalén, ya que los discípulos por su propio pie no hubieran salido del templo, no hubieran salido de la ciudad, no hubieran salido de sus costumbres. Así que Dios permite esta breve tribulación para que los verdaderos discípulos, siendo fortalecidos por el Espíritu Santo, fueran testigos de Jesucristo para testificar y anunciar la salvación en Cristo Jesús, y que por medio del arrepentimiento y la fe vendrían tiempos de refrigerio. En Hechos capítulo 6 vemos a 7 varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes eligieron para servidores de sus hermanos y quienes también vemos anunciando y predicando a Jesús durante la persecución, dando testimonio no solo de palabra, sino de poder, señales y maravillas, hablando con denuedo a la gente, quienes se convertían al Dios vivo y verdadero, siendo ellos testigos y mártires de Cristo. Vemos a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor,
Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, quienes Dios usó para su gloria y propósito. Amado hermano y amigo que me escucha, Dios en la aflicción nos fortalece, ya que ellos en la persecución que ellos pasaron y tuvieron, no corrieron con miedo a esconderse, sino que salieron de Jerusalén predicando la palabra de Dios con todo valor, con todo denuedo y con la fuerza del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8 versículo 4 dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es decir, que no se quedaron callados, llenos de miedo y de temor y acobardados por la persecución de aquel tiempo, sino que fortalecidos por Dios y llenos del Espíritu Santo, cumplieron el plan de Dios. Con esto te digo, no temas de las pruebas y las luchas que vendrán para este mundo de pecado, sino llénate del Señor, obedece a Jesucristo, búscalo con todo tu corazón, en espíritu y en verdad, y sírvelo. Ser cristiano, amado hermano, amigo, es de valientes. No debemos tener temor de lo que nos pueda pasar en esta vida, ya que nuestra vida está en las manos de Dios. Sea que Él nos libre del lazo del cazador, o sea que Dios te deje y te entregue como ejemplo de fe, de valor y amor para Él, siendo un mártir de Dios para testimonio a otros que en verdad tienen miedo de dar la vida por Jesucristo. Siendo un mártir de Dios para testimonio a otros que tienen miedo de renunciar a este mundo y de morir por causa y amor de Cristo Jesús. Y déjame decirte, amado hermano, que aun cuando nos entreguen a los tribunales y magistrados, no debemos preocuparnos por lo que habremos de decir, ya que el Espíritu Santo hablará por nosotros para testimonio a ellos. Vea lo que dice el Evangelio de Marcos capítulo 13 versículo 10 y 11. En el versículo 10 dice: y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y versículo 11: pero cuando los trajeren para entregarlos, no se preocupen por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que les fuese dado en aquella hora, eso hablad, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Y vea lo que dice Lucas capítulo 21, 12 y 13: seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será, escuche versículo 13, y esto les será ocasión para dar testimonio. Esta palabra viene del griego marturio, que es la misma raíz de martus, de mártir, es decir, los que damos testimonio y los que somos mártires por nuestro Señor Jesucristo. Número 4. Las aflicciones de las persecuciones en los creyentes nos ayudan a desarrollar la paciencia, es decir, la capacidad de sufrir y soportar las luchas, adversidades, aflicciones y tribulaciones. Vea lo que dice Romanos 5:3, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Vea lo que dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Segunda Tesalonicenses 1:4, nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, es decir, los que cuidan en practicar y poner por obra la palabra de Dios. Vea, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Número 5. La aflicción de las persecuciones, amado hermano, amigo, nos identifican con nuestro Señor Jesucristo, ya que también somos participantes de las aflicciones de Jesús, por lo que se nos ha concedido no solo creer en Él, sino también padecer y sufrir por Él. Esto lo dice el apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 1 versículo 29. Vea lo que dice la primera epístola del apóstol Pedro capítulo 3 versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La Nueva Traducción Viviente dice: recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. La Nueva Versión Internacional dice: si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Es necesario entender que los mártires de Cristo en la Biblia es la soberanía de Dios en la vida de sus siervos. Ponga mucha atención. Debemos de entender que los mártires de Cristo en la palabra de Dios
es la soberanía de Dios en la vida de sus siervos. Ahora, ¿qué es la soberanía de Dios? Que Dios es soberano y Él hace lo que le place, cuánto le place, dónde le place y cómo le place. Para ejemplo, a todos nosotros los creyentes, vea lo que dice Romanos 9:20. El apóstol Pablo nos enseña claramente este principio de la soberanía de Dios al no altercar y contender con Dios. Dice: ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Claro que sí. No estamos en la posición de reclamar ni de contender con Dios lo que Él hace y lo que Él quiere en su divina voluntad para nosotros. Si Dios quiere llevarte el día de mañana a su gloria, Él lo va a hacer. Él no te va a pedir permiso ni te va a pedir tu parecer o tu opinión para ver si tú estás de acuerdo con su voluntad. Simplemente Él lo va a hacer y ya. El máximo ejemplo de los mártires en la Biblia es su amor y obediencia para con Dios, su Rey y Señor, nuestro Creador. Para que no te olvides de amar a Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, y no falles en obedecerlo, lo que Él dice, lo que Él te pide. Porque hoy en día hay expresiones de gente egoísta que los dirige a ser insensibles al dolor de otros. De que lloren en mi casa o en la del vecino, pues que sea en la del vecino, a mí qué me importa. O también dicen: ¿y por qué yo voy a sufrir y a morir por Jesucristo si nadie ha sufrido por Él? Nadie ha muerto por Él. No hay ejemplos en la Escritura. Eso según lo dice el egoísta. Pero Jesús dijo claramente que el que quiera salvar su vida en este mundo la perderá, pero el que la pierda por causa de mí y del evangelio, ese la salvará. Eso lo dice Mateo capítulo 16 versículo 25, Marcos 8:35, Lucas 9:24. Si no hubiera ejemplos, amado hermano, amigo, de mártires en la Biblia, nadie daría su vida como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, puesto que Él pagó por nuestro rescate, el rescate de muchos, ya que la muerte es solamente una transición hacia la eternidad para vivir con el Rey de Gloria. Ahora, nosotros los creyentes no sabemos si vamos a ser mártires de Cristo, porque el mártir de Dios tiene que hacer su voluntad. Déjame decirte que Juan Bautista hizo la voluntad de Dios, condenó el pecado de adulterio de Herodes con la mujer de Felipe, su hermano, y por eso él estaba en la cárcel. Herodías encontró la oportunidad de matarle y la aprovechó, sabiendo esto que también fue la voluntad de Dios en Juan Bautista. Ahora, Esteban obedeció a Dios en testificar, predicar y de ser testigo de Jesucristo hasta la muerte, y también eso fue la voluntad de Dios, de que muriera apedreado. Mártires de Cristo es con la finalidad de aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que sea para nuestras vidas, sabiendo que Dios es soberano y que tiene el control en sus manos de nuestras vidas y de toda la creación. Él nos puede librar de todas las aflicciones, persecuciones, de enfermedades y hasta de la misma muerte. Pero también Él puede dejar y permitir que todas estas calamidades lleguen a nuestra vida con el fin de glorificarse. Mártir es la máxima expresión de amor hacia Dios, donde le entregamos todo, despojándonos a nosotros mismos, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte que la muerte de Jesucristo en la cruz fue para la gloria del Padre. Vea lo que dice Juan capítulo 12, versículo 28 al 33. Jesús le dijo: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Versículo 32. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Versículo 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. La muerte de Jesús fue para la gloria de Dios Padre. Dios puede, y si Él quiere que seas un mártir, así será. Él puede permitir que suframos y perezcamos por nuestra fe para dar testimonio a los que le rechazan. Y con este tema no pretendo ser negativo ni poner en tela de juicio las promesas de cuidado y de protección de Dios para nosotros sus hijos. Alguien me dirá: amado hermano, pastor, el Salmos 91
31:7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aquí está una promesa del cuidado de Dios. Claro que sí, amado hermano, y en la Biblia no vamos a encontrar contradicciones, pero todas estas promesas, déjame decirte que están siempre condicionadas a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios, y Dios sabe para quiénes son. Ahora, yo te puedo preguntar, estas promesas de cuidado y de protección, ¿cuándo es que se aplicaron en la vida de Juan Bautista, que fue decapitado en la cárcel? ¿Cuándo se aplicaron en la vida de Esteban, que murió apedreado? Y también ¿cuándo se aplicó en Jacob, hermano de Juan, quien murió a filo de espada? De todos los cristianos del primer siglo que fueron perseguidos y asesinados por su fe en Cristo, ¿en dónde se aplicó que no llegaría a ellos? ¿Y qué me puedes decir de los cristianos que se llevaron al circo romano para ser comido por los leones y ser de diversión para los gobernantes romanos de aquel tiempo? ¿Y qué me dices del año 70, la destrucción del templo de Jerusalén y de todas las persecuciones a lo largo de la historia y también de hoy en nuestros días? Porque sigue habiendo persecución, siguen matando cristianos en pleno siglo XXI. Gracias a Dios que por ahora aquí en este país, en Estados Unidos, no tenemos tales persecuciones de alto nivel como en otros países, como en Nigeria, la China, la India, Nepal, Marruecos, Corea del Norte, África. Ahora yo te digo, amado hermano, si tú dices que aquí no hay persecución, yo te puedo decir, vete a predicar esos lugares. Yo te pago el pasaje y vete a Nepal, vete a Marruecos, vete a la China, a la India, pero no vayas a encerrarte. Vete a predicar y verás en carne propia el odio que hay hacia los hijos de Dios. Ahora, ser mártir de Dios es la voluntad de Dios, para ejemplo a nosotros, que nos enseña el grande amor y la entrega total de sus siervos los escogidos, no estimando preciosa su vida, sino el obedecer a su Creador. Yo creo y confío en que Dios nos cuida y nos protege de todo mal, pero también creo que la voluntad de Dios siempre estará por encima de lo que yo piense y de lo que yo quiera. En mis oraciones yo siempre me encomiendo a Dios junto con mi familia, pero también he aprendido a decirle: Señor, haz tu voluntad en nosotros y no lo que yo quiera. Así Jesús también le dijo: Padre, de ser posible pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino tu voluntad. Un ejemplo lo encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 3, de los versículos del 1 al 30. No lo voy a leer todo, solamente te voy a resumir, donde el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, la cual todos debían postrarse y adorarla al sonido de bocina, de flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y de todo instrumento de música, y cualquiera que no se postrara y adorara inmediatamente sería echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Había 3 varones judíos que el rey había puesto sobre sus negocios en la provincia de Babilonia. Encontramos a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos fueron acusados por varones caldeos ante el rey de no postrarse y de adorar la estatua, los cuales fueron llevados ante el rey, quien les dijo: ustedes no adoran a mi Dios y no adoran a la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estén dispuestos a adorar al sonido de bocina, de flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y de todo instrumento de música, porque si no lo adoran, en esa misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y que Dios será aquel que les libre de mis manos? Ellos respondieron al rey: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, vea la respuesta, y si no, es decir, que si Dios no lo hiciere, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y el rey se enojó mucho contra ellos y mandó a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Déjame decirte, amado hermano, que las palabras de estos jóvenes muestran su convicción firme en Dios. Ellos no decretaron liberación, ni tampoco hicieron cancelación de espíritus malignos de muerte contra ellos. Simplemente confiaron en la voluntad de Dios, cualquiera que fuera. Ellos serían libres de todos modos de la mano del rey.
Dios nos va a librar de tu mano, oh Rey. Y si no lo hiciere, nosotros seguimos siendo fieles a Dios y no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. No importando cuál fuera la voluntad de Dios, tu trabajo y mi trabajo es ser fiel a Dios. Pero en el día de hoy, amado hermano, amigo, se habla y se predica mentira, como si por un decreto o una declaración obligamos a Dios a obrar y hacer lo que nosotros pensamos y queremos. Pero Dios no obra así, conforme al pensamiento del hombre, ya que Dios es soberano y Él va a hacer su voluntad, no para agradarte a ti ni a mí. Por eso mucha gente se enoja contra Dios y no quieren creer en Él, porque Dios no les concede ni les cumple lo que ellos quieren. Y como Dios no hace como ellos quieren, ellos dicen en su corazón: oh, Dios no existe. Y la mentira del día de hoy es decir: oh, ven a Cristo y no te va a pasar nada. Ven a Cristo y serás protegido. Ni plaga tocará tu morada. Y qué triste que hasta pastores que decretaban sanidad y hacían servicios de oración y guerra espiritual, donde le decían al COVID-19: fuera COVID, estás destruido COVID-19, murieron por el mismo COVID. Y esa también fue la voluntad de Dios, ya que nadie vive para sí ni muere para sí, pues la palabra de Dios dice en Romanos 14:8: pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así que ven a Cristo y tus problemas se acabarán, es mentira. Ven a Cristo y tendrás una vida color de rosa, es mentira. Ven a Cristo y tendrás riqueza y prosperidad, es otra mentira, porque Dios va a hacer siempre su voluntad. Ahora déjame decirte, amado hermano, amigo, que la iglesia está puesta en un mundo que no es su casa final, un mundo que está bajo el poder del maligno y de sus demonios, un mundo por el cual estamos de paso y de forma temporal en espera de nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá por segunda vez de los cielos para levantar a su amada esposa, que es la iglesia. Pero mientras esto sucede, no es coincidencia que la iglesia, amada esposa de Jesús, esté en espera de su Señor en un mundo que va contra sus valores morales cristianos y contra de su vida ética y de fidelidad a Dios. Pero parece que la iglesia sí ignora el propósito de Dios, del por qué su espera y estadía en un mundo que la persigue, en un mundo que la ataca. Y la respuesta es simple: la iglesia está de prueba en este mundo. El esposo prueba la fidelidad de su amada en fe, paciencia, perseverancia, lealtad y fidelidad, en constancia. Es decir, la iglesia debe estar en una constante comunión con Dios y en dependencia con Dios, en pureza y santidad, y debe mantenerse pura para su Señor, para cuando Él venga encuentre a su amada limpia, pura y sin mancha. Vea lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 27: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. ¿Qué es diligencia? Diligencia es atención, celo, esmero, cuidado, interés, prontitud, agilidad y dedicación. Vea, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, es decir, antes de que se formaran los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por lo cual la iglesia debe apartarse de todo aquello que la ensucie y la contamine, aguardando fielmente el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, para que fuésemos santos. Esto implica la presencia del Espíritu Santo. A nadie se le llama santo por el simple hecho de portarse bien, sino que es santo porque está el sello del Espíritu quien nos santifica, y es por eso que nosotros somos santos. Y este sello espiritual en la vida de los creyentes significa tres cosas. Número 1, herencia. Número 2, liberación. Y número 3,
propiedad y pertenencia. Déjate explico un poquito. Número 1, la herencia, el sello del Espíritu Santo se une a nuestro espíritu, el cual en otro tiempo estaba muerto, que por causa del pecado original, toda la humanidad sin excepción alguna, nacemos muertos espiritualmente hasta que recibimos a Jesucristo en nuestros corazones, que nos da el Espíritu Santo, el cual nos da la vida. Vea Efesios capítulo 2 versículo 1, dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Versículo 5, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. El Espíritu Santo, amado hermano, en nosotros, según Efesios 1:14, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Vea, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí la palabra arras viene del latín harra, que significa promesa o garantía, y viene del griego arrabón, que significa prenda y señal de contrato. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se usa en un sentido legal para indicar una primera cuota, un depósito, una promesa que sellaba un contrato para la adquisición de algo. Aquí el apóstol Pablo afirma que el Espíritu que se da a los creyentes es esa prenda en garantía de la herencia futura que vendrá después y con toda la seguridad de Dios. Número 2, liberación. Efesios 1:14 dice: hasta la redención. La redención es el acto de redimir, es decir, hacer libre a una persona de la esclavitud. En este caso somos libres de la esclavitud del pecado. Cuando Cristo venga en el arrebatamiento, liberará también nuestros cuerpos mortales corrompidos de pecado que mora en ellos, haciendo cuerpos inmortales, haciendo los cuerpos transformados y glorificados a la semejanza de Él. Eso lo dice Filipenses 3:21, primera de Juan capítulo 3 versículo 2, que seremos semejantes a Él. Y número 3, sello de propiedad y pertenencia, que somos propiedad de Dios y le pertenecemos a Él. Efesios 1:14 dice: de la posesión adquirida. Somos posesión de Dios, somos posesión adquirida porque por precio fuimos comprados. Jesús nos compró con su sangre derramada en esa cruz. Eso lo dice primero a los Corintios capítulo 6 versículo 20, capítulo 7 versículo 23. Entonces la iglesia, amado hermano, amigo, en este mundo solamente está de paso y está siendo probada por Dios, porque quiere una iglesia limpia, pura y sin mancha. Quiero redefinirte que la bendición de Dios para nuestras vidas no solamente son las cosas buenas que vienen a nosotros y que nos gustan y que nos agradan, la riqueza y cosas materiales y todo lo que nos produce y causa placer, sino también que las bendiciones de Dios serán el propósito suyo, propósito de Dios, será la voluntad de Dios de lo que Él quiere para nosotros, aunque muchas veces a nosotros no nos guste. Yo te pregunto ahora, ¿quién te dijo que la voluntad de Dios te tiene que gustar cuando vives en el placer de tu carne, cuando vives en pecado? Déjame decirte lo que dice la palabra de Dios. Primero a los Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, es decir, pecado de toda carne. Vea lo que dice la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, es decir, que hagamos lo bueno. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 17 dice: porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La Nueva Versión Internacional dice: si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Ahora, si es la voluntad de Dios, esta palabra significa que así es como Dios lo quiere, así será. Si ese es el deseo de Dios, debemos sujetarnos. Si así le place a Dios hacerlo, Él en su sabiduría más grande que la nuestra, Él sabe por qué lo hace así. Déjame darte un ejemplo. En Hechos capítulo 12, versículo
versículo 3 al 19. No lo voy a leer todo, solamente quiero darte un ejemplo en su voluntad, en su propósito. Dice que Pedro fue llevado preso a la cárcel por el rey Herodes y estaba custodiado por 4 soldados. 2 estaban delante de la puerta y los otros 2 al lado de Pedro. Es decir, que el apóstol Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados y estaba sujeto con cadenas. Eso lo dice Hechos capítulo 12 versículo 6. Y en el versículo 7 dice que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y el ángel, tocando el costado del apóstol Pedro, le despertó y le dijo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y el ángel le dijo: vístete, envuélvete en tu manto y sígueme. Y en el versículo 9, Pedro le seguía, no sabiendo si era verdad. Pedro pensaba que veía una visión, así que pasaron la primera y la segunda guardia hasta que llegaron a la puerta de hierro, la cual se les abrió por sí misma. Saliendo ellos pasaron, y una calle luego el ángel se apartó de él. Podemos decir que el apóstol Pedro estaba bien resguardado. Podemos pensar que estaba en una cárcel de máxima seguridad, y la realidad es que el apóstol Pedro por sí mismo no hubiera podido escapar, y lo que le venía a él era una muerte segura, a no ser por el ángel que fue enviado de parte de Dios, el cual lo libró de ese lugar, salvando su vida, para así Dios cumplir el propósito que tenía con Pedro. De lo contrario, tampoco tendríamos las 2 epístolas que él escribió en el Nuevo Testamento. A Pedro se le libró de la cárcel de una muerte segura, pero parece que a Juan Bautista no corrió con la misma bendición del apóstol Pedro. Vea lo que dice Mateo capítulo 14 versículos del 3 al 12. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Pero Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Se dice que Juan Bautista era pariente de Jesús y que el nacimiento de ambos fue anunciado por el ángel Gabriel. También Juan Bautista fue el precursor de Jesús y predicador al arrepentimiento en agua, y el que prepararía el sendero, es decir, el camino del Señor Jesús. Juan Bautista cumplió fielmente su ministerio de anunciar la aparición del Mesías, al que no se consideraba digno de desatar la correa de su calzado, y quien era antes de él y mayor que él, quien vendría después de Juan, y el que los bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Eso lo dice Mateo capítulo 3, 11, Marcos 1, 8, Lucas 3, 16. Juan Bautista predicó y preparó el camino del Señor con coraje y celo de Dios, enseñando el camino de justicia y rectitud, y arremetiendo contra toda injusticia de fariseos y reyes, denunciando el pecado, la maldad y la inmoralidad. Por eso Juan Bautista estaba en la cárcel, para denunciar públicamente el pecado de adulterio de Herodes tetrarca, quien tenía a la mujer de su hermano Felipe tetrarca de Iturea. Pero ahora, cuando un pastor, un verdadero siervo de Dios, se levanta para corregir y reprender el pecado y la falta moral de un presidente, de un líder, de un gobernante, también se levantan los hermanitos evangélicos, ignorantes y desconocedores de la Biblia, de la Escritura, en contra de aquel siervo, diciéndole: no juzgue, no se meta en la política, solo dedíquese a predicar el evangelio, ignorando que también fuimos llamados a denunciar y a reprender el pecado, como los profetas del Antiguo Testamento, quienes el pueblo los mataba.
En Lucas capítulo 3 versículo 19, Herodes tetrarca fue reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Los profetas de antes, amado hermano, amigo, señalaban y acusaban la falta moral de los gobernantes, ya que el pecado de ellos también afectaba a toda la nación. Esta acción de Juan Bautista le costó la cabeza, lo cual fue llevada en un plato a la hija de Herodías, y ésta se la llevó a su madre, quien la había aconsejado. Aquí surge una pregunta: ¿por qué Dios no libró a Juan Bautista de la cárcel? ¿Por qué no le mandó un ángel así como el apóstol Pedro? ¿Sería que Dios cometió una injusticia? ¿Será que Dios tomó partido en beneficio del apóstol Pedro? ¿O será que Dios se ensañó con Juan y decidió matarlo? ¿O será que Dios cometió favoritismo discriminando a Juan? La respuesta es claro que no. Dios tenía el poder de liberarlo, pero no lo hizo porque Juan ya había cumplido con la misión. Juan ya había terminado su ministerio y esa fue la voluntad de Dios. Además, la misión de Juan ya se había escrito desde el Antiguo Testamento por el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la senda a nuestro Dios, cumpliendo fielmente su ministerio y culminando conforme a la voluntad de Dios. Amado hermano, amigo, déjame decirte que esta fue la voluntad de Dios para Juan. A mí en lo personal no me fue de agrado este final que tuvo Juan Bautista, pero Dios no está para complacerme a mí ni darme gusto en lo que yo quiero o en lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él va a hacer su voluntad conforme a Él le plazca, conforme a Él le parezca. En el libro de los Salmos, Salmo 116, versículo 15, encontramos que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esta palabra estimada quiere decir preciosa, valiosa, preciada, y cualquiera pudiera pensar que como que a Dios le da gusto el vernos morir, como que Dios se agrada de nuestra muerte y suele parecer malo a nuestro entendimiento, pero eso pasa cuando no entendemos el plan de Dios y no interpretamos correctamente la Biblia, ya que la muerte es nuestra reunión y comunión eterna con Dios. Ahora es obvio que a Dios le duele y le desagrada nuestra muerte por la injusticia y la maldad con la que se nos quitó la vida. Así que nuestra muerte, amado hermano, amigo, debe ser un gozo porque partimos con el Señor y nos vamos al paraíso eterno y comenzamos a vivir nuestra vida en la eternidad al lado de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero este gozo, amado hermano, amigo, también debemos de tenerlo mientras estemos en este cuerpo, y esa debe ser nuestra actitud propia y correcta como hijos de Dios, no teniendo temor de lo que nos pueda pasar, de lo que nos pueda matar, ni de lo que nos pueda hacer el hombre, ni contra ningún arma forjada que se levante contra nosotros, porque así somos tenidos por dignos de afrentas y aflicciones y somos participantes juntamente con Cristo de sus padecimientos. Vea lo que dice la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, de los versículos del 3 al 9. El apóstol Pedro nos habla de una esperanza viva, de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, es decir, que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros, que somos cuidados por el poder de Dios mediante la fe en Jesús, para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual nos alegramos, aunque por ahora, si es necesario, es decir, que si es la voluntad de Dios, tendremos que ser afligidos en diversas pruebas, para que nuestra fe sea sometida a prueba de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, y nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Vamos a ver cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, el versículo 6. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Vea lo que dice la versión israelita mesiánica Kadosh. Alégrense en esto, aunque por un poco de tiempo tengan que sufrir aflicción por varias pruebas. La versión Biblia Jerusalén dice:
aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas. Entonces, amado hermano, amigo, podemos decir con toda seguridad que nuestra fe en Jesucristo será probada, así como se prueba el oro en el fuego, porque ahí se sabrá si permanecemos fieles a Dios por encima de las adversidades o si renegamos de Dios dándole la espalda y alejándonos de Él. En este tema, Mártires de Cristo, se pretende enseñar de forma correcta que las aflicciones del cristiano en este mundo y las luchas y los padecimientos que todavía estamos enfrentando hoy en día son la voluntad de Dios para nosotros. Porque Jesús dijo que el mundo nos aborrecerá y este mundo nos perseguirá por causa de su nombre, siendo así participantes de las aflicciones de Cristo. Ahora, la parte más importante en esta prédica no es el hecho de que tengamos sufrimientos como creyentes, sino el aceptarlos con dignidad, así como Jesús aceptó tomar ese trago amargo, la copa que el Padre le dio a beber. Recuerda que Jesús le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, es decir, si la puedes alejar de mí, pero que no sea como yo, sino que se haga tu voluntad. Jesucristo no negó las aflicciones, sino que esas aflicciones también son parte de nuestro crecimiento y dependencia en Dios, y claro, son la voluntad de Dios para nosotros. Pero hay gente que dice que los sufrimientos son el deseo del diablo y no de Dios, y enseñan la famosa guerra espiritual donde la gente se pone a hacerle ataduras a los demonios, atan al diablo y cancelan todo sufrimiento y enfermedad en el nombre de Jesús, porque según en Cristo el cristiano ya no debe sufrir ni padecer, lo cual esto es una mentira, ya que los sufrimientos en la vida del creyente afirman nuestra fe. El típico cristiano de la prosperidad piensa que Dios lo ama tanto y que por eso le da las riquezas materiales y todas las bendiciones que Él quiere y que lo libra de todo sufrimiento. Este tipo de creyentes niegan los sufrimientos en su vida, negando las pruebas de Dios y atribuyéndoselas a Satanás. Pero también ignoran que la Biblia nos enseña que hay que gozarnos y alegrarnos grandemente cuando pasamos por estas aflicciones. El cristiano debe gozarse y debe depender de Dios y seguir confiando en Dios a través de estas aflicciones y persecuciones que vienen contra la iglesia, tomando una actitud de gozo, cantando y alabando a Dios porque su palabra se está cumpliendo. Jesús ya lo había dicho. Ahora, amado hermano, amigo, debemos entender que el diablo no se manda solo, no actúa ni viene a tu vida por sí mismo, a menos que Dios le dé permiso. Por eso, esta aflicción y persecución no es para llenarse de pánico y de estar con miedo y tembloroso por lo que está sucediendo, sino que estas aflicciones serán para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de su pronta venida por su iglesia. Así que no hay que temer, amado hermano, lo que venga a este mundo, porque nada nos podrá separar del amor de Dios. Déjame darte un dato muy importante. En la primera epístola del apóstol Pedro, que está dirigida a los creyentes que habían sido dispersados a través de todo el mundo antiguo y que estaban bajo una intensa persecución. Y si alguien entendía lo que era persecución, era el apóstol Pedro, ya que él fue golpeado, castigado y encarcelado por predicar la palabra de Dios. El apóstol Pedro sabía lo que costaba mantenerse firme, sin amargarse, sin quejarse y enojarse contra Dios, sin perder la esperanza, perseverando en vivir una vida agradable para Dios, en obediencia, en fe, en justicia, en amor y en mansedumbre. Una vida victoriosa en Cristo Jesús, nuestro máximo ejemplo a seguir, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció, es decir, Él sufrió, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esto lo dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 21.
Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso lo dice la primera de Pedro 2:23. Pero ahora muchos creyentes se espantan por sufrir sin entender que si es la voluntad de Dios de que eso pase, es para darle toda la gloria, todo el honor y la alabanza. Y no es de sorprenderse como si alguna extraña cosa aconteciese, como si eso por lo que están siendo afligidos fuera algo malo para ellos. En vez de glorificar a Dios, darle gloria a Dios con sus vidas, enfrentando con firmeza y gozo de corazón la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo lo dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 4, de los versículos del 12 al 19. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les hubiese acontecido, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Versículo 14, si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, es decir, son dichosos. Este vituperio son los insultos, es la injuria, es la infamia, es la censura. Luego vea, dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes, ciertamente por parte de ellos, es decir, de quienes los insultan, Jesús, Él es blasfemado, pero Él por ustedes es glorificado. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos. La versión Jerusalén dice, dichosos ustedes si son injuriados. Versículo 15, así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por eso. Yo quiero decirte un comentario aquí, amado hermano. Esta epístola fue escrita a judíos que ya se habían convertido a Jesucristo y que estaban siendo perseguidos, tenían una persecución intensa, pero alguien en una prédica decía que la iglesia, los juicios de Dios no son para la iglesia, pero esto contradice lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Dice, si alguno padece como cristiano. Pedro no está diciendo si alguno está padeciendo como judío. No los estaban persiguiendo por ser judío, los estaban persiguiendo por causa del nombre de Jesús. Dice, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por eso. Versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Vea, el juicio comience por la casa de Dios. No se está refiriendo a Israel, está hablando de los cristianos. La iglesia, es cierto, comienza con el judaísmo y después vemos que se extiende al mundo gentil, pero aquí eran perseguidos por ser cristianos. Por eso el apóstol Pedro dice que si alguno padece como cristiano, no debe avergonzarse. La persecución es para los cristianos, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Pero vea, amado hermano y amigo, que el apóstol Pedro se incluye dentro del grupo diciendo, si primero comienza por nosotros. No dice que comienza por ellos refiriéndose a Israel, sino que dice por nosotros. Y ahora recordemos que el apóstol Pedro era considerado como columna de la iglesia cristiana. Eso lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Dice, quien había dado la mano a Pablo y a Bernabé en señal de compañerismo. Pedro formaba y era parte de la iglesia cristiana y representaba a la iglesia de Cristo y no a Israel. El apostolado dado a Pedro por Jesucristo lo hace columna y testigo, siendo enviado para anunciar las buenas nuevas de un nuevo y mejor pacto en Jesucristo, ya que Jesús es el fundamento de los apóstoles. Eso lo dice Efesios capítulo 2, versículo 20.
y sus nombres estarán escritos sobre 12 cimientos que son la base del muro, la cual tendrá 12 puertas que son las 12 tribus de los hijos de Israel en la nueva Jerusalén. Ahora, estos 12 cimientos son las 12 piedras bases del muro que estará alrededor de la ciudad santa de Jerusalén. Y estas 12 piedras tendrán escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, haciendo la diferencia a las puertas de la muralla con los 12 nombres de los hijos de Israel. Esto lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 12, 13 y 14. Y también los judíos que estaban siendo perseguidos en aquel tiempo era por su fe en Cristo y no por ser judíos. Pedro dice, si el juicio comienza por la casa, pregunta, ¿cuál casa? ¿La de Israel o la cristiana? Entendamos que eran judíos cristianos, es decir, convertidos a Jesucristo, y pasaban ya a ser parte de la iglesia de Cristo, es decir, del nuevo pacto. Ahora ve, amado hermano, que cuando el apóstol Pedro comienza la epístola en el capítulo 1, versículo 1 y 2, habla precisamente a los expatriados de la dispersión, y en el versículo 2, refiriéndose a ellos nuevamente como elegidos según el conocimiento de Dios Padre y en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vea, elegidos por Dios porque ellos decidieron convertirse a Cristo. Ahora, si ellos no hubieran sido cristianos, hubieran rechazado la expresión del ser rociados con la sangre de Jesucristo, ya que el judío natural no aceptaba a Jesús como el Hijo de Dios, ni mucho menos el sacrificio por él, cual Jesús había derramado su sangre. El judío natural, amado hermano, era celoso de la ley, y ellos solamente abrazaban la ley de Moisés y vivían guardando los mandamientos de Dios. Por eso ahí se mira que eran judíos convertidos al cristianismo. Versículo 18, y si el justo, es decir, el que vive en la ley de Dios, con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19, de modo que los que padecen, es decir, los que están sufriendo según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vea que no está diciendo, oh, no te va a pasar nada, oh, que no te vas a morir. Es que Dios sabe en su voluntad cómo lo va a hacer. Dios puede permitir la aflicción y librarte, o Dios te puede poner la aflicción y llevarte a su gloria. Es decir, si es la voluntad de Dios llevarte a su presencia o a su gloria, encomienda tu vida a Dios, así como lo hizo Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 59. Él dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu, mientras lo apedreaban. En el versículo 16 dice, si alguno padece como cristiano, esto nos enseña que la iglesia de Cristo ha tenido y seguirá teniendo padecimientos mientras esté en este mundo. Mientras Jesús no venga por su iglesia para arrebatarla de este mundo, la iglesia seguirá padeciendo por causa de Jesús. Y a manera de conclusión, amado hermano, te quiero decir que si usted no entendió esta prédica, este mensaje, yo le recomiendo que la vuelva a escuchar, medítela, busque los pasajes, dígale, Señor, permíteme entender. El propósito de este mensaje es seguir confiando en Dios, cualquiera que sea su voluntad, protegerte o librarte de las aflicciones o dejarnos en ellas para su gloria, es decir, permitir la aflicción en nuestra vida, ya que Dios en su sabiduría sabe quién es el que se va a salvar, quién es el que le va a seguir fielmente hasta el final, y también Dios sabe quién lo va a abandonar, y que todas estas aflicciones tienen propósitos y beneficios en la vida de los creyentes. ¿En qué sentido? Podemos decir que todas estas aflicciones nos dan la confianza en Dios de que Él tiene todo el control de nuestra vida y nos hacen dependientes de Dios, es decir, que dependemos de Él y no de nuestras fuerzas. Nos dan el consuelo de Dios, y asimismo también nosotros podemos consolar a los atribulados. Nos da la fortaleza para enfrentar y resistir la lucha. Esto nos hace también participantes de Cristo. Esto perfecciona el poder de Dios en nuestra debilidad. Esto nos ayuda en nuestro crecimiento de la fe.
Con esto también las aflicciones desarrollamos la paciencia y muchos otros beneficios más, donde el poder del Espíritu de Dios se moverá en nuestras vidas y que serán experiencias de poder que todo cristiano tenemos que experimentar. Ahora en el libro de Hebreos capítulo 11 se habla de los hombres de fe que son puestos siempre como ejemplo a nosotros por el simple hecho de haberle creído a Dios, que hicieron las cosas que Dios quería, que hicieron cosas que a Dios le agradaron y que Dios siempre les dio el respaldo, obrando poderosamente en ellos y a favor de ellos. Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Noé fue advertido y con temor preparó el arca. Abraham fue obediente a la voz de Dios para salir de su casa y de su parentela sin saber a dónde iba. Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dar luz aún fuera del tiempo de su edad. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Rahab la ramera creyó que Jericó sería entregada a los israelitas por manos de Dios de Israel, Jehová, y acogió a los 2 espías, escondiéndolos en su casa y protegiéndolos del rey de Jericó, y así salvó su vida y la vida de la casa de su padre, junto con su madre, hermanos y hermanas. Hombres que le creyeron a Dios y que conquistaron reinos, que hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, es decir, que salvaron sus vidas, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros y mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, es decir, que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Pero nuestra fe en Dios no es solamente el hecho de que Dios haga proezas extraordinarias en nuestras vidas y que sucedan cosas buenas y favorables para nosotros, sino que también nuestra fe en Dios nos demanda ser mártires. Y esto no se dice, ser mártires para no negar nuestra confianza y amor en Él, escogiendo antes morir, preferir morir a esta vida que vivir negando a Dios. Vea lo que dice Hebreos 11, versículo 35. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener una mejor resurrección. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios, es decir, fueron mártires porque sufrieron y murieron para Dios a cambio de la libertad. No negaron a Dios. Ellos pusieron su esperanza en una mejor vida que viene después de la resurrección. Por eso no les importó ser torturados y morir. Vea cómo dice Dios habla hoy. Otros murieron en el tormento sin aceptar ser liberados. Es decir, ellos prefirieron morir que vivir negando a Dios a fin de resucitar a una vida mejor. Vea cómo lo dice la versión Jerusalén. Unos fueron torturados rehusando la liberación por conseguir una mejor resurrección. Qué interesante. Vea lo que dice en Reina Valera, versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Versículo 37. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de allá para acá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Versículo 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Versículo 39. Y estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, porque no negaron a Dios, sino que prefirieron morir, escogieron el sufrimiento de la muerte como mártires fieles de Dios, dice que no recibieron lo prometido. Y ahora falsos apóstoles de la prosperidad reclaman a Dios sus millones y reclaman riquezas. Qué triste que no han entendido este pasaje. Vea cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, versículo 37. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos,
ellos, versículo 39, debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido, porque ellos decidieron amar a Dios por encima de sus propias vidas, no negando su fe y haciéndose mártires de Dios, sabiendo que el dolor y el sufrimiento de la muerte sería algo temporal para una mejor resurrección, es decir, una mejor vida en la presencia de Dios por toda la eternidad. Yo en lo personal, amado hermano, amigo, me gozo en el Señor de que todas estas calamidades que estamos viviendo hoy en día y lo que está pasando en todo el mundo, yo me alegro, y no es porque sea malo, sino porque aquí puedo ver que Dios es fiel y que Dios es verdadero y que su voluntad dicha a través de la escritura se está cumpliendo. Me sentiría triste y decepcionado si estas cosas no se cumplieran, pudiendo pensar entonces que la palabra de Dios es falsa y mentirosa. Pero cuando veo estos tiempos finales que ya estamos viviendo, digo en mi corazón: bendito es mi Dios, bendito es mi Rey, porque ha cumplido lo que ha dicho. Vivimos los comienzos de las aflicciones, es decir, vivimos el tiempo de principio de dolores, por el cual tenemos que ser purificados, consolados y fortalecidos por medio del Espíritu Santo para predicar con valor su palabra. Tiempo atrás, amado hermano, allá en California, un hermano me decía, antes de que cerráramos la iglesia, decía: pastor, ya verá que volveremos a la normalidad ya cuando venga la vacuna, y en menos de un año nos estaremos riendo de todas estas cosas. Y yo recuerdo que le dije: hermano, no quiero sonar negativo ni trágico, pero si estos tiempos que estamos viviendo son el principio de dolores que dice la Biblia, esto no va a parar, esto no se va a detener, sino todo lo contrario, esto se va a ir poniendo de mal en peor. Y así está sucediendo, amados hermanos. El COVID-19 no ha terminado. Tenemos ya muchas variantes y ya se ha dicho en las noticias que tenemos que aprender a vivir así como estamos, con mascarillas y con vacunas nuevas, y que todo va a depender de la variante que predomine en ese año. En ese año se pondrá una vacuna. Así será la vacuna que se ponga a la gente para cada año. Así que, amados hermanos y amigos, no temamos de estos tiempos que estamos viviendo. Ahora más que nunca tenemos que confiar en Dios y esperar a nuestro Rey que venga de los cielos. Pero mientras eso pasa, vivamos para nuestro Dios, y que a Él sea la gloria, el poder por siempre. Amén. Así que, amado hermano, no tengamos miedo de este mundo, ni tampoco dudemos de lo que Dios vaya a hacer en nuestra vida. Aceptemos la voluntad de Dios y gocémonos. Si Dios te bendice y te libra de todas estas calamidades, gloria a Dios. Y si Dios permite que pases aflicción y persecución, también gloria a Dios, porque sus propósitos y sus planes siempre van a ser mejores que nuestros pensamientos. Que Dios te bendiga, amado hermano, bendiga tu casa, tu vida, tu familia, tu trabajo, tus finanzas, tu salud, y sigamos fieles en el plan de Dios. Gracias damos a Dios por su voluntad en nuestras vidas, y eso es lo que debemos pedirle a Dios, que su voluntad se haga en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Amén.